Buenas tardes. Queremos presentar mi grupo que está conformado por Alejandro Caro, Yesid Millán y mi persona, Anthony Fayaz. Nosotros somos de la Corporación Universitaria Politécnico Costa Atlántica y venimos a hablar sobre la teoría de la lubricación. Esta teoría tiene un nombre como tal que es la tribología. La tribología es la técnica que estudia el rozamiento entre los cuerpos sólidos con el fin de producir mejor deslizamiento y menos desgaste de ellos. Bueno, el tema de la lubricación, vemos que las piezas, hay funcionalidades de ellas en los procesos de mecanizado, como por ejemplo, vemos como un proceso de mecanizado o de torno, vemos como una pieza pues, puede tener un contacto con la otra y vemos un desgaste físico y visible de esta pieza. Por eso es el término de un desgaste o un torno. Como podemos observar también en este proceso de mecanizado, eh, el desgaste como tal que puede tener una pieza con otra. También podemos ver un caso específico que es el tema de la lubricación. Si nosotros queremos o nuestro objetivo es no tener un desgaste de las piezas, como por ejemplo en unas piezas de relación o correlación, como lo que son engranajes y demás, podemos ver que ellos trabajan en secuencia y es mejor tener estas piezas lubricadas. Para poder tener estas piezas lubricadas, podemos implementar lo que son grasas, aceites, varios químicos que van a permitir esa separación de estas piezas que no van a tener ese contacto directo. ¿Para qué? Para que su engranaje funcione frecuentemente o linealmente, ya que estas piezas, como lo es un engranaje, trabajan en línea o en forma de producción, una tras de otra. Si una pieza se avería, vamos a tener consecuencias o retraso porque las demás piezas van a tener una dificultad en su funcionamiento. En caso de no tener una buena lubricación, obviamente vamos a tener un desgaste visible de estos engranajes. Podemos ver que pues, dientes pueden partirse, pueden haber atascos, pueden haber un retraso obviamente en la producción porque estos engranajes no están trabajando de la mejor manera. Eh, por lo cual, la tribología a eso es lo que se apunta, llegar a tener esta lubricación o este método para poder proyectar o desplazar el tiempo útil de estas piezas y tener un trabajo muy constante y no tener dificultades en la producción, que sería en este caso el trabajo presentado. Bueno, también tenemos unas pérdidas mecánicas que con las principales serían estas tres que podemos ver en pantalla, como cuáles. La primera sería la por fricción, que como les comenté, el desgaste que tiene por el contacto directo entre piezas. Tenemos este desgaste que es notorio y va a haber una pérdida y una minuta de estos productos. También por bombeo relacionado con la admisión y escape de gases. Si tenemos un proceso de una pieza o una máquina y vemos que los gases, los aceites y los demás vayan afectando a la pieza, va a haber un desgaste también por esos residuos que van quedando en estos mecanismos. Y por último, sería la tercera, por accionamiento de auxiliares generadas por el funcionamiento de componentes como la bomba de agua o de aceite o del alternador. Como le digo, si tenemos un mal funcionamiento de otras piezas, también vamos a tener repercusiones en nuestras piezas como tal y podemos perder el tema de la lubricación en estas piezas y pueden haber un desgaste visible en ellas. Bueno, ¿qué es la lubricación? La lubricación en la industria es un proceso esencial que consiste en aplicar sustancias lubricantes como aceites o grasas a máquinas, equipos para reducir la fricción y el desgaste entre superficies en el movimiento. En este proceso hay 5 importantes procesos que son disminuir la fricción y el calor generado con el contacto entre piezas. Segundo, prolongar la vida útil de componentes mecánicos.
Tercero, evitar los fallos mecánicos por desgastes o sobrecalentamiento. El cuarto, prevenir la corrosión y proteger contra contaminantes. Quinto, que es el último, mejorar las eficiencias energéticas a facilitar el movimiento de las piezas. La lubricación adecuada es clave para el mantenimiento industrial, ya que garantiza la operación continua y segura como los motores, engranajes, bombas, rodamientos y sistemas hidráulicos. Una mala lubricación puede generar paradas no programadas y costos elevados de reparación y pérdida de productividad. La necesidad de lubricación. La necesidad de lubricación en la industria surge de varios factores críticos para el buen funcionamiento de los equipos, sistemas productivos. Algunas de las razones principales son: primero, reducción del desgaste. Las partes móviles de una máquina están en constante fricción. Sin lubricación, este contacto directo provoca un desgaste prematuro, fallas y costosas reparaciones. Segundo, disminución del calor. La fricción genera el calor. Los lubricantes ayudan a disiparlo, evitando el sobrecalentamiento que podría dañar los componentes. Tercero, prevención de la corrosión. Muchos lubricantes contienen aditivos que protegen las superficies metálicas de la humedad y otros agentes corrosivos. Cuarto, aumento de la eficiencia. Una máquina bien lubricada requiere menos energía para operar, lo que mejora su rendimiento mejora y reduce el consumo energético. Quinto, reducción de ruido y vibraciones. La lubricación amortigua el contacto entre superficies metálicas, disminuyendo el ruido y las vibraciones perjudiciales. Sexto, mayor vida útil de los equipos, al reducir el desgaste y los daños. La lubricación contribuye directamente a prolongar el tiempo de servicio de las máquinas. Séptimo, disminuye un costo de mantenimiento. Una adecuada lubricación permite un mantenimiento predictivo y menos intervenciones correctivas, ahorrando tiempo y dinero. En resumen, la lubricación es una necesidad estratégica en la industria para garantizar la productividad, la seguridad y la durabilidad de los sistemas mecánicos. Ahora vamos a hablar sobre los objetivos generales de la lubricación. Aquí podemos observar algunos. El primero, reducir la fricción y el desgaste entre las superficies móviles de las máquinas, prolongamos su vida útil. Segundo, garantizar el funcionamiento eficiente y seguro de los equipos industriales, minimizando el riesgo de las fallas mecánicas. Tercero, optimizar el rendimiento energético de los sistemas mecánicos al facilitar el movimiento de componentes. Cuarto, prevenir la corrosión y la contaminación de las piezas metálicas mediante la aplicación de lubricantes adecuados. Quinto, contribuir a un mantenimiento industrial efectivo, permitiendo la implementación de estrategias preventivas y predictivas. Sexto, disminuir los costos operativos y de mantenimiento, al reducir el número de reparaciones no programadas y paradas de producción. Ahora hablaré sobre las funciones que debe cumplir el lubricante en los motores. La lubricación en los motores es un proceso fundamental para garantizar su funcionamiento eficiente, duradero y seguro. Consiste en la aplicación de un lubricante, generalmente un aceite, a las partes móviles del motor para reducir el desgaste y mantener condiciones óptimas de operación. Funciones principales de la lubricación en motores. Primero, reducir la fricción entre piezas móviles como pistones, cilindros, levas y cojinetes.
Segundo, disipar el calor generado por la combustión y el movimiento interno. Tercero, limpiar impurezas al arrastrar residuos metálicos y hollín. Cuarto, proteger contra la corrosión al cubrir recubrimientos metálicos en una película lubricante. 5. Sellar espacios entre los pistones y las paredes del cilindro, mejorando la comprensión. Sexto, amortiguar impactos entre las piezas móviles del motor. Componentes claves del sistema de lubricación en un motor. Primero, cárter de aceite, almacén en lubricantes. Segundo, bomba de aceite, impulsa el aceite hacia las partes del motor. Filtro de aceite, retiene impurezas y partículas contaminantes. Cuarto, conductor o galerías, distribuyen el aceite por el motor. Una buena lubricación en los motores evita daños graves y mejora el rendimiento y reduce el consumo de combustible. Por eso es vital usar el tipo y la cantidad en el aceite recomendado, así como en realizar los cambios periódicos. Bueno, aquí en esta imagen tenemos el tema del engranaje sin lubricar y el engranaje con lubricar. El engranaje sin lubricar se ve oxidado con acumulación de suciedad y desgaste evidente en los dientes. Esto representa los efectos negativos de la falta de lubricación, corrosión, fricción excesiva y posibles fallos mecánicos. El engranaje con lubricar se muestra a una persona aplicando lubricante, probablemente sea un aceite o grasa, directamente sobre el engranaje, que luce en mejor estado, limpio y con sus dientes bien definidos. Esto representa los beneficios del mantenimiento adecuado: protección, suavidad en el funcionamiento y mayor durabilidad. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre el tipo de lubricación. Existe la lubricación hidrodinámica. Es un tipo de lubricación fluida que ocurre cuando una película continua de lubricante separa completamente dos superficies en movimiento relativo, evitando el contacto directo entre ellas. Este fenómeno se basa en principios de la hidrodinámica, es decir, en el comportamiento de fluidos en movimiento. 2. Lubricación elastohidrodinámica. Es un tipo de lubricación hidrodinámica modificada por dos factores importantes. 1. Alta presión en la zona de contacto, que hace que el lubricante aumente significativamente su viscosidad. Genera una película muy delgada, pero suficiente para separar las superficies. 2. Deformación elástica de las superficies. Las superficies en contacto no son completamente rígidas. Bajo presión se deforman elásticamente, lo que ayuda a distribuir mejor la carga y permite la formación de una cuña de lubricante. 3. Lubricación límite. Es un régimen de lubricación que ocurre cuando la película de lubricante entre dos superficies no es lo suficientemente gruesa como para separarlas completamente, por lo que hay contacto directo entre las asperidades irregulares microscópicas de la superficie. ¿Cuándo ocurre la lubricación límite? Este tipo de lubricación aparece en condiciones como baja velocidad relativa entre superficies, altas cargas, temperaturas elevadas, cantidad insuficiente de lubricante. 4. Lubricación seca. Es un tipo de lubricación en la que no se utiliza ningún líquido o aceite, sino que se emplean materiales sólidos, lubricantes para reducir la fricción y el desgaste entre dos superficies en contacto. ¿Cómo funciona la lubricación seca? Los lubricantes secos forman una película delgada sólida
que se adhiere a la superficie y actúa como una barrera entre ellas, permitiendo un deslizamiento más suave incluso en condiciones extremas como altas temperaturas, vacío, ambientes corrosivos, espacios donde los aceites o grasas se evaporan y contaminan. Bueno, en conclusión, la lubricación es un proceso fundamental para el buen funcionamiento, la eficiencia y la durabilidad de los sistemas mecánicos. Espero les sirva esta información y gracias por su tiempo.